a la presentación de Aldo. Recordar, pues, este es un ciclo de tertulias culturales que se venían desarrollando ya antes de la pandemia aquí en Pucara, en Andagua, en el Centro Cultural Andagua. Todavía me quedan los rezagos del Cusco, pero bueno, el corazón traiciona a veces. Bueno, el hecho es que hay un primer ciclo, hemos organizado cuatro conferencias, 4 tertulias, porque no son conferencias, son conversaciones amicales, de temas, pues, que fueron promovidos, sugeridos por quienes tuvieron la iniciativa de relanzar esto vía Zoom. Ahí está Javier Medina, Ricardo Rodrigo Cárdenas y Jordan, que está enfermo ahora en Juliaca. Entonces, pues, bien, hoy día tenemos, la semana pasada tuvimos el gusto de tener a Claudio Cabaza, que nos contó de su experiencia en Harvard, en un curso, en una maestría de gestión pública. La verdad que estuvo interesantísimo, porque realmente cosas que nunca uno podría haber esperado, ¿no? Y muy ameno. Todos ustedes los que subieron, creo que se fueron muy contentos, quizás no contentos porque quisieron preguntar y no pudieron, ¿no? Pero bueno, no pudieron porque no es que el tiempo, pues el tiempo es un problema. Bien, entonces hoy día nos toca con la tertulia, hemos invitado a Aldo Bravo, ¿no? Que muchos de ustedes lo conocen ya, de PFES, y en el Cusco, pues, a través del premio Cuyay. Aquí también, bueno, ha tenido un recorrido que le vamos a pedir que lo explique. Quisiéramos conocer como una tertulia misma, no hace falta hacer una presentación desde fuera, sino se hace desde dentro. El mismo invitado, el tertuliante principal, porque todos somos tertuliantes, cuenta un poquito de su vida, que ha hecho, ¿no? Y todos los que invitamos son gente ya recorrida, con una gran experiencia de vida y de resolver problemas empresariales y de otro tipo, de otra índole. Y entonces, bien, y luego la semana que viene tenemos la reunión con Fernando Pérez, el hombre fuerte de la logística empresarial, que nos va a ver también qué problemas se han encontrado, qué problemas les ha generado la pandemia y cómo los han resuelto, cómo ven el futuro. Y luego, pues, la cuarta sesión tenemos con nosotros al doctor Jorge Luis Sagaceta, ¿no? Que es un prestigioso neumólogo de la Universidad, de la Clínica Angloamericana, una de las clínicas de más prestigio en Lima, que nos va a hablar del presente y futuro de la pandemia, ¿no? Ya desde el punto de vista un poco más médico y las consecuencias que puede tener todo eso, porque, en fin, ¿no? Pues bien, entonces ahora vamos a pasar a cederle la palabra a Aldo. Le hemos pedido, ahora está él muy metido en el tema de la educación, pero no ha sido lo suyo, aunque siempre quizá le haya latido en el fondo de su corazón, no lo sé, pero se está muy metido en la educación, y le pedimos, pues, le hemos pedido que nos hable de qué va a pasar con las universidades privadas, con este problema económico que nos viene feroz. En este momento hay 150.000 muchachos que han dejado de estudiar por la pandemia, y ahora empieza el segundo semestre y eso va a crecer. Entonces, ¿cómo hacer? ¿Qué hacer? ¿Y cómo se puede enfrentar estos problemas? En fin, quizá Aldo no tenga la receta, pero al menos nos puede sugerir y ayudar a pensar, y conversemos entre todos y saber, ¿no? Porque evidentemente no, es penoso que se frustren las ilusiones de familias, de muchachos, jóvenes que están estudiando, y las familias que tanta ilusión tenían que su hijo, pues, puede llegar a ser profesional, ¿no? Bueno, Aldo, ya te pasamos la palabra, y ya, pues, muchísimas gracias por estar con nosotros, de verdad. Y bueno, adelante.
Te Gracias, David. toca, Gracias por la presentación y qué bueno que haya este ciclo de tertulias en Andagua, ¿no? Que siempre es positivo conversar y conversar sobre temas interesantes. Además, esto ya más es mejor, ¿no? Bueno, en el año 2008, por esas casualidades de la vida, yo empecé a dictar en la Universidad de Piura. De hecho, yo en aquella época trabajaba en una empresa de investigación de mercados que se llama Arellano Marketing, ¿no? Y entonces, pues, era feliz trabajando pues, en esta empresa. Y un buen día, un amigo mío que se llama César Cáceres Dañino, quizá alguno de ustedes lo conozca, me dijo que le hacía falta, bueno, él se había aventurado a dar unas clases de marketing e investigación de mercados a unos alumnos de economía de la Universidad de Piura. Digo, se había aventurado porque él no era profesor de esa materia, sino que les faltó un profesor al último momento, y como él es administrador de empresas de profesión, y claro, pues había tenido los cursos de marketing en la carrera, pues empezó la primera mitad del semestre y había dictado pues la parte de marketing, ¿no? En la segunda mitad del semestre de aquel año 2008, tocaba la parte de investigación de mercados, y entonces César Cáceres me busca porque me dice: Aldo, no tengo la menor idea de qué hablarle a la gente, ¿no? Entonces, yo francamente estaba pues en Arellano metido en una serie de temas. Tenía pues en aquella época, recuerdo, a Atento como cliente mío, a Movistar también era cliente mío, porque acuérdense que antes se dividían las empresas de Telefónica. Ahora Atento ya no es de Telefónica, ¿no? Pero tenía al banco Scotiabank, que era mi cliente, y una serie pues de empresas que me tenían locos, ¿no? Haciendo investigación de mercados a full, con un equipo de gente. Yo era director de proyectos de investigación de mercados. Eh, pero entonces, sin querer queriendo, acepté a ayudar a César Cáceres y dar unas clases de investigación de mercados, ¿no? Entonces recuerdo que cuando fui, me pasó, no sé si alguna vez a ustedes les ha pasado algo de esto, pero seguramente en algún momento de su vida profesional les pasará o les ha pasado, quizá ya, ¿no? O de repente cuando uno lo ha hecho con chicos, no sé, pues, ¿no? Pero lo cierto es que yo llegué a dar esa clase y sentí que conecté con la gente, ¿no? Entonces, no sé si alguna vez has visto pues que dictas y la gente ve las caras que están contentos, tú estás contento, te das cuenta que lo haces más o menos bien, ¿no? Y entonces, claro, sin queriendo, en el año 2008 empecé a dictar en la Universidad de Piura, y luego por esas cosas del destino me quedé 5 años en la Universidad de Piura, ¿no? Fui director del programa de administración de empresas en el campo de Lima, que era el programa más importante de la universidad, hasta ahora lo es, ¿no? Del campo Lima en número de alumnos, en facturación, en muchas cosas, ¿no? Eh, y bueno, entonces son 12 años, sin querer queriendo, desde ya para aquí, de un tiempo a esta parte, de los que soy profesor universitario, ¿no? No he dejado nunca de enseñar. En el año 2014 volví a ingresar a la UNI, que es mi universidad, pero esta vez como profesor, ¿no? Postulé a un concurso y por una oposición de plaza, pues gané una cátedra en la Universidad Nacional de Ingeniería y dicto en la UNI, que es mi facultad, en la Facultad Industrial y Sistemas, ¿no? Entonces, no estoy tan perdido, David, como decías tú, ¿no? En el mundo de la educación tengo 12 años dictando. De hecho, los 2 últimos años he sido gerente general de la Universidad Científica del Sur, y desde marzo de este año me ha contratado la Universidad Internacional de La Rioja, que es una universidad 100% online, y estoy trabajando pues como country manager de esa universidad. Entonces, vamos, algo puedo decirles de este mundo de la educación en el que estoy metido hace 12 años, ¿no? Sin embargo, pues como también decía, quizá por eso hacía el comentario David, yo he trabajado en una serie de multinacionales, ¿no? Como por ejemplo, he trabajado en la compañía Goodyear durante 5 años. Es una empresa americana, como ustedes saben, de producción y venta de neumáticos. He trabajado en Arellano Marketing, ya les he dicho, en Tecnoquímica, que era la empresa peruana de pinturas Tecno, ¿no? Ya no existe más la empresa Tecnoquímica, porque la compró el grupo Brescia, ¿no? Ahora es una empresa que se llama Q-Roma, que es la que pertenece al grupo Brescia, y que prácticamente es el día de hoy un monopolio en el mundo de las pinturas, ¿no? Pero compró también Vencedor, compró CPP, compró una serie de empresas, ¿no? Pero las marcas subsisten y todavía uno puede ver las pinturas Tecno, los pegamentos Tecno, las ceras y productos para el hogar Tecno, y una serie de, una marca muy potente, ¿no? Era de una familia de españoles, se llaman los de Almenara, don Patricio de Almenara, ¿no? El dueño de Tecnoquímica, un hombre de primera, ¿no? Un español magnífico. Y luego he trabajado en una compañía que compró una empresa de fertilizantes en Perú, que era la empresa Misti, ¿no?
Misti era una empresa pues, muy famosa, arequipeña, a propósito de Andagua, ¿no? Y de Javier Medina, que lo veo ahí con alegría en la tertulia, ¿no? Entonces, Misti es una empresa arequipeña que tenía 35 años en el mercado peruano, pero fue comprada por una transnacional noruega, que es la número 1 de fertilizantes del planeta Tierra, ¿no? Se llama Yara Internacional, ¿no? Entonces Yara compró Misti y ahí estuve trabajando yo durante casi 7 años, ¿no? Fui director para Perú y Bolivia del área comercial de esta compañía Yara. Entonces, digamos que también pues tengo un recorrido paralelo en el mundo de la empresa de bastantes años, ¿no? Yo acabé la universidad en diciembre del año 2000, o sea, ya son 20 años de recorrido profesional, incluyendo pues un año más de practicante, así que algunos pasos he dado en este mundo interesante del mundo de la empresa y del mundo académico, ¿no? No estoy seguro si diré algunas cosas tan interesantes como las que seguramente han escuchado de Claudio Cabaza y de Harvard y de su maestría, ¿no? Pero en fin, el mundo de la educación privada, que es el tema que me ha tocado a mí hablar en esta tertulia, ¿no? Educación privada y su sostenibilidad, ¿no? Era el título o algo así, ¿no? Yo creo que la educación virtual a la que se ha visto obligado el mundo entero a propósito de la emergencia sanitaria, ¿no? Es un sistema, digamos, una forma de transmitir conocimientos, de transmitir cultura, de buscar la verdad, porque en el fondo la universidad es eso, ¿no? El lugar para buscar la verdad, ¿no? Es una forma que ha llegado al mundo para quedarse. Es decir, esto no es un accidente, ¿no? La emergencia sanitaria ha obligado, que duda cabe, a que la gente pues, pase a este mundo de la virtualidad, ¿no? Pero yo creo que más bien no hay mal que por bien no venga, ¿no? Y lo que va a ocurrir en el mundo de la educación superior y en general en la educación es que la educación virtual ha llegado para quedarse, ¿no? Yo les cuento como una anécdota muy simpática que hace unas semanas conversaba yo con el doctor Roel Vázquez, que es el decano, perdón, el rector de la Universidad San Agustín de Arequipa, y el doctor Roel Vázquez, que es un tipo muy interesante, ¿no? Él me decía que él tenía claro que la educación virtual para la UNSA significaba una serie de posibilidades que antes no tenía, ¿no? Por ejemplo, él me decía, tantos alumnos, tantos jóvenes de la provincia de La Unión, por ejemplo, en Arequipa, ¿no? Esa provincia del norte de Arequipa, que es con tantas gentes, ¿no? Imagínense ustedes, pues, en las profundidades de los cañones del cañón del Cotahuasi, ¿no? Tantos, basta con tener un acceso a Internet mínimamente digno, ¿no es cierto?, para que tú puedas darle educación de un gran nivel a gente que antes no podía, ¿no? Porque por diversas razones no podía venir a la, a la ciudad, ¿no? Entonces la educación virtual es una forma de democratizar, desde mi punto de vista, en dos aspectos la educación, ¿no? Una democratización geográfica, que es de la que estamos hablando hace un momento, ¿no? Basta con que tengas un internet bueno o medianamente bueno y puedes acceder a educación de un gran nivel, ¿no? La vez pasada, por ejemplo, conversaba yo con un amigo mío, oficial de la Marina de Guerra, ¿no? Y a él lo han destacado a una capitanía de puerto en Iquitos, ¿no? Entonces, él me decía, yo estoy pues acá perdido en Iquitos y yo y mi esposa, porque además él va con su esposa y sus hijos, ¿no? Sin embargo, él ahora está haciendo una maestría, por ejemplo, en UNIR, y él me contaba su experiencia, ¿no? Me decía, yo estoy encantado de poder hacer una maestría de nivel europeo, ¿no? Reconocido por la SUNEDU, y lo estoy haciendo pues en Iquitos. Antes hubiera sido imposible. Entonces, son las ventajas que trae la educación virtual, ¿no? Esta democratización geográfica tan interesante, ¿no? Y por otro lado, una democratización económica, porque sin duda alguna, cuando tú no tienes que pagar pues edificios, cuando tienes que pagar pues una serie de cargas fijas que una universidad presencial, quieras o no, tienes la posibilidad de ofrecer una educación pues a un costo mucho más bajo, ¿no? Un ejemplo concreto, ¿no? Hacer un MBA en la Universidad de Piura, en el PAD, ¿no? Puede estar alrededor de 90.000 soles, ¿no? Y porque así son los costos, ¿no? Hacer un MBA en UNIR, ¿no es cierto?, puede estar alrededor de 25.000 soles, ¿no? Entonces tú dices, oye, mira, hay una diferencia pues bastante alta, ¿no? De los costos, ¿no? Incluso si tú haces un MBA, tenemos una universidad también en México, ¿no? En México te puede costar hasta más barato, ¿no? Pero en fin, o sea, ¿cuál es el concepto, no? Y justamente es uno de los temas que yo quería comentarles a ustedes, ¿no? Tradicionalmente en el mundo del marketing,
el precio está asociado con la calidad, al punto tal que cuando uno define precio, ¿no es cierto? En las teorías de pricing siempre se habla de que el precio supone una franja, ¿no? No es un punto. El precio siempre está definido entre un precio máximo y un precio mínimo, ¿no? Y en esa franja se mueve todo el mundo, ¿no? Entonces, el precio máximo, ¿cómo se define? Bueno, como el valor que la gente le otorga a tu servicio y por lo tanto, pues lo que tú puedas cobrar. Otra gente habla de la capacidad adquisitiva del segmento al que te diriges. El precio máximo es más fácil, pues, de tratar, ¿no? El problema es el precio mínimo. Entonces, en la teoría de pricing, tradicionalmente se ha asociado el precio mínimo como el precio debajo del cual la gente duda de la calidad, ¿no? Y entonces, por ejemplo, si alguien te dice, oye, una bolsita de papas fritas que vale $1, de papas Lay's, ¿no? Si alguien llega y te dice, oye, te la vendo a 90 centavos, ¿no? Entonces yo digo, bueno, una oportunidad, ¿no? Si te vale $1, me lo venden a 90, compro. Pero si te dice, ahora te la vendo a 80, ¿no? Y entonces dice 80, bueno, aprovecho, 70, 60 centavos. Entonces llega un momento en que tú dudas, dices, oye, ¿qué pasa? ¿Esto será pues pasado, robado, podrido, ¿no? Entonces dudas de la calidad. El precio mínimo es el precio debajo del cual la gente duda de la calidad. Entonces tradicionalmente uno asocia el precio a la calidad. Incluso uno, por ejemplo, en época antigua, ¿no? Ahora ya no es así porque todos los iPhones se fabrican en China, ¿no? Pero antes uno tenía la idea de que el producto chino era un producto malo, ¿no? Y uno decía, oye, si es chino es malo, y encima es barato, eso es malísimo, ¿no? Entonces el precio asociado con la calidad, ese era el concepto de toda la vida tradicional, ¿no? Entonces, claro, uno podría pensar, a ver un momento, una maestría que vale 15.000, 10.000 soles, 20.000 soles, no puede ser de la misma calidad que una maestría que vale 90.000 soles. Y eso es lo que a uno se le puede pasar por la cabeza, ¿no? Y entonces, cuando uno tiene un concepto distinto, dice, oye, un momento, lo que pasa es que tú tienes una carga de costos que tienes que pagar, ¿no? Y como no los tienes, puedes tener una oferta que democratiza de alguna manera la educación, ¿no? Eso por un lado. Entonces hay que quitarnos el paradigma. También es verdad que en educación virtual tenemos un problema, ¿no? Que es que la oferta, digamos, imperante en el mundo de la educación virtual es la de los famosos enlatados, ¿no? La que te vende grabaciones de hace un año, de hace 2 años, ¿no? Te las empaqueta bonito y te las vende, ¿no? Y si acaso montan un foro para que de cuando en cuando el alumno pues, pueda conversar con el profesor, ¿no? Pero es un enlatado, ¿no? Después lo vende pues de baratísimo y entonces la gente duda, no lo ve como de buena calidad, etcétera, ¿no? En cambio, lo que ofrece, por ejemplo, UNIR son clases presenciales y virtuales, ¿no? En tiempo real, 1.600 horas a la semana de clases virtuales, ¿no? Yo estoy del otro lado de la pantalla justamente interactuando con el profesor, ¿no? Si por alguna razón profesional o personal yo no puedo ver la clase en tiempo real porque no puedo, porque tengo una obligación del trabajo o por cualquier otra cosa, yo puedo ver la grabación, pero la grabación de esta semana, ¿no? No de la del año pasado, ni de un enlatado que me venden por entonces. Claro, todo esto habla de un sistema de calidad completamente distinto, ¿no? Yo les cuento, por ejemplo, que en España se entregan títulos oficiales. UNIR ofrece títulos oficiales siendo una universidad 100% virtual, ¿no? Pues hay gente que me pregunta y me dice, oye, Aldo, claro, en el Perú es virtual porque la universidad está en España, ¿no? Pero seguramente que en España dan clases presenciales, ¿no? Como la San Marcos o como el PAT, ¿no? Y la respuesta es que no, ¿no? Que UNIR es una universidad que nace en España 100% virtual, ¿no? Y entonces miren lo interesante, ¿eh? No es porque sea virtual que el regulador de la calidad no tenga que exigirle los niveles de calidad. Todo lo contrario, ¿no? La ANECA, que es la SUNEDU española, le exige a UNIR una serie de indicadores y de estándares de calidad al punto tal que le permite ofrecer títulos oficiales españoles. O sea, el equivalente a lo que en el Perú diríamos el título a nombre de la nación, ¿no? Título oficial español, ergo, título oficial en la Comunidad Europea, ¿no? Entonces, es bien interesante cuando uno se quita el paradigma de que por ser virtual tiene que ser de mala calidad. Eso es un error. Es un error completamente que hay que desarraigar, ¿no? Porque sin ir muy lejos, el Ecuador, por ejemplo, ¿no? Ecuador permite en las universidades la virtualidad al 100%, ¿no? Y no lo permite de ahora, lo permite hace bastantes años, ¿no? El Perú no. El Perú tiene un reglamento atrasado respecto a este tema y el concepto es que tiene que haber pues, presencialidad, si no, no es bueno, ¿no? Entonces, bueno, no quiere decir que el modelo presencial sea malo, ¿no? Absolutamente. O sea, tiene unas ventajas que son
irreemplazables, ¿no? Y eso lo podría decir cualquier persona, un pedagogo experto. Le pasaba a conversar yo con un amigo y hace mucho tiempo, ¿no? Que me decía, es que Aldo, tú no vas a poder reemplazar el que el profesor le mire a los ojos a un alumno y pueda darse cuenta pues que no le entiende, ¿no? Porque eso en la clase presencial se puede, y es verdad, pues ¿no? Hay cosas que son irreemplazables, ¿no? Pero eso no quita que hay un segmento de la población que el día de hoy no tiene acceso a la educación, que a través de la educación virtual tú podrías llevarle un acceso potente, ¿no? Versus que hagas bien, ¿no es cierto?, el modelo de educación virtual. Es decir, no se trata de que la educación virtual tenga que ser funada, sino tiene que ser regulada apropiadamente, ¿no es cierto?, con estándares de calidad tan potentes. Les doy un dato, por ejemplo, que les puede graficar ese tema de la calidad, ¿no? La Fundación BBVA lanza un ranking que se llama el U-Ranking, ¿no? Y cada año lo hacen, ¿no? Y la última edición del U-Ranking fue publicado el 30 de junio de este año, ¿no? En ese U-Ranking se miden a 70 y casi 80 universidades españolas de toda la geografía española, entre públicas y privadas, ¿no? Están, por ejemplo, ahí la Universidad Complutense de Madrid, está la Universidad de Navarra, ¿no? Grandes universidades, ¿no? O sea, estamos hablando de un calibre tremendo, ¿no? Bueno, en el último U-Ranking, en la categoría de docencia, de calidad docente, ¿no? La Universidad UNIR, la universidad que yo represento en el Perú, está en el puesto número 1 del ranking. Por supuesto, compartiendo ese primer puesto con 6 universidades españolas, pero están en primer puesto del ranking en docencia. Es decir, hay que quitarnos este complejo de pensar que como es educación virtual, no es bueno. Una anécdota, ¿no? Me invitan a una sesión recientemente en el PAT, ¿no? Para pedir mi opinión respecto del tema de la virtualidad y cómo poder pasar a la virtualidad, etcétera, ¿no? Y era un comité que ha sido conformado en el PAT precisamente para este paso a lo virtual, ¿no? Y entonces una de las personas me decía y comentaba, es que Aldo, el método del caso, que es pues la insignia del PAT, ¿no? Hacerlo de manera virtual es imposible, ¿no? Y entonces yo me reía porque le decía, oye, UNIR lo hace hace 10 años, ¿no? Y no solo lo hace hace 10 años, ¿no? Sino que el ranking que mide la educación virtual en el mundo, que es el ranking FSO, ¿no? Me encantaría que lo googleen y lo busquen, ¿no? El ranking FSO lo hace una consultora que se llama Hamilton, que mide la educación virtual en el mundo, no solamente en España, en el Perú, en todos lados, ¿no? Y este ranking FSO es bien interesante porque el MBA de UNIR lo pone como el MBA número 1 online de habla hispana del mundo entero. Y el MBA de UNIR precisamente es un MBA que utiliza el método del caso, ¿no? Porque este es otro asunto interesante a propósito de la sostenibilidad de las universidades, ¿no? Este año 2020 hemos tenido la emergencia sanitaria, ¿no? Y todo el mundo se ha visto obligado pues a tener que volcarse a las clases virtuales, ¿no? Y entonces las universidades se han visto pues preocupadas y la principal preocupación ha sido qué plataforma usamos. Y eso no está mal porque efectivamente hay que pensar en una plataforma, ¿no? Pero claro, el error es que se ha puesto el acento en exceso en la tecnología, cuando en la educación virtual el problema no es la tecnología, ¿no? La tecnología, es más, en términos generales, en la era digital, en la cuarta revolución industrial, el problema no son las tecnologías, ¿no? Uno utiliza la tecnología existente, ¿no? Y lo que tiene que hacer es usar apropiadamente la tecnología. Yo siempre pongo el ejemplo, que es un ejemplo clásico en este tema, ¿no? Waze no inventó el GPS, ¿no? Y iPhone no inventó la tecnología touchscreen, ¿no? Es decir, utilizaron la tecnología existente. Es decir, estas empresas ícono de transformación digital en el mundo hacen lo que se conoce en el mundo de la transformación digital como que, oye, efectivamente hay empresas que van inventando tecnología y lo hay, ¿no? Y todos los días lo hacen, pero no es el tic del asunto en la transformación digital, ¿no? La transformación digital es un tema de personas más que de tecnologías, ¿no? Las tecnologías hay que usarlas, pero el tema no son las tecnologías, insisto, o sea, el acento está mal puesto, ¿no? Pero bueno, no quiere decir porque no hay que preocuparse por qué plataforma usar, ¿no? Si tienes más plata, comprarás una plataforma mejor de paga con más funcionalidades, y si tienes menos plata, usarás una plataforma gratuita, ¿no? Mucha gente, por ejemplo, está utilizando ahora el Microsoft Teams y es una solución muy buena, suficiente, ¿no? O el Zoom. Hay gente que usa el Zoom y es suficiente, pues, ¿no? Hay gente, en cambio, que usa el Adobe Connect, que para mí es más robusto, más sólido, ¿no? O plataformas virtuales como el Canvas, ¿no?
que es mucho más interesante, ¿no? O el Blackboard, por ejemplo, o Cisco de Webex que es pagado, ¿no? Pero en fin, es decir, plataformas hay todas las que quieras, ¿no? Y las que tú mismo puedes desarrollar, ¿no? Pero no es el problema las plataformas, ¿no? O en todo caso, es el menor de los problemas, ¿no? Pero claro, este acento desmedido en cuál es la plataforma que yo voy a utilizar, me hace perder de vista el tema importante, ¿no? Que es el paso, el tránsito de lo presencial a lo virtual de los profesores, ¿no? Yo les comento que hace varios años conversaba yo con un amigo que es director de un colegio y esta persona me explicaba, ¿no?, cuál es el orden de la importancia en la formación de las personas, ¿no? Y decía, en primer lugar, los profesores. En segundo lugar, los padres de familia. Y en tercer lugar, los alumnos. Y entonces yo le decía, oye, estás loco, si este es un colegio, tienes que primero los alumnos, ¿no? Yo en mi ignorancia, ¿no? Estoy hablando de hace muchísimos años, ¿no? Y él me decía, no, no, porque en primer lugar los profesores, porque los profesores pues son los que tengo yo aquí para formar a los alumnos que pasarán por aquí, ¿no? En segundo lugar, los padres de familia, y casi discutiendo que en primer lugar los padres de familia, decía él, ¿no? Porque los padres de familia son los que tienen el primer plano en la formación de sus hijos, ¿no? Y los hijos en tercer lugar. Y entonces mira qué clara las ideas de esta persona, ¿no? Porque efectivamente ese es el orden, ¿no? Entonces, el acento desmedido en la tecnología, en la plataforma, etcétera, hace descuidar que en realidad el acento hay que ponerlo en los profesores y en la persona del profesor, ¿no? Entonces, aquí yo les digo brevemente una idea con la que ya voy terminando para que ustedes si quieren hacer preguntas y seguimos conversando, ¿no? Que es la siguiente. El paradigma imperante en el mundo de la educación es el paradigma de las famosas competencias. Todo el mundo está preocupado por la formación por competencias, ¿no? Y entonces hablan de los sílabus por competencias. Todo tiene que estar pues alrededor de las competencias, ¿no? ¿Qué son las competencias? Son las habilidades para la acción, ¿no? Las habilidades sociales, de relación, muchas formas que la gente las denomina, ¿no? Y entonces, claro, lo importante es que el estudiante vaya descubriendo sus competencias. Y entonces, en el extremo, el profesor es un mero facilitador, ¿no? El profesor es simplemente alguien que va ayudando a que el estudiante descubra pues esas habilidades, ¿no? Y entonces hace experimentos, ¿no? Lo motiva, lo incentiva, ¿no? Y entonces es simplemente un facilitador. El conocimiento queda en un segundo plano. Y si acaso, el conocimiento para ayudar a que la gente tenga competencias, ¿no? Ese es el modelo imperante, ¿no? El paradigma imperante en la educación, ¿no? La educación virtual, y miren que, otra vez, ¿no? No hay mal que por bien no venga, ¿no? El coronavirus ha venido a recordarnos que ese modelo, es decir, el conocimiento no es una excusa para las competencias, ¿no? Sino es al revés. La educación virtual trae como primacía el conocimiento, ¿no es cierto?, como lo prioritario, ¿no? Porque el principal catalizador de la acción humana es el conocimiento. Es decir, cuando uno aprende algo, cuando uno se hace de algo, ¿no es cierto? Cuando uno ya le es propio algo, cuando uno conoce profundamente algo, cuando uno penetra con la luz de la inteligencia algo y lo entiende, entonces inmediatamente se pregunta, ¿y ahora qué hago con esto que conozco? ¿No? ¿Y ahora qué hago con esto que sé? ¿No? Es decir, el conocimiento es el principal motor de la acción humana, ¿no? Por lo tanto, privar del conocimiento a la gente es una cosa ridícula, ¿no? ¿Y quién es capaz de transmitirte el conocimiento? El profesor o doctor, el que sabe, ¿no? El que tiene las ideas claras, ¿no? Porque en educación virtual no hay, pues, posibilidad de hacer, aunque se puede, pues, etcétera, pero reducen la posibilidad, pues, los experimentos, las discusiones de los chicos, que experimenten por su cuenta, yo soy solo un facilitador. Eso se ve reducido en la educación. No digo que no se pueda, pero se ve reducido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo importante? Que la educación virtual trae nuevamente un paradigma que es muy antiguo, el paradigma clásico, diría yo, de la educación, ¿no? En el que el conocimiento es absolutamente importante, ¿no? Y la figura del profesor se revitaliza, ¿no? Por lo tanto, hay que oponernos a aquella gente que piensa que la educación virtual es para el profesor joven, el muchachito, hábil con las tecnologías de la información, ¿no? Nada que ver. La educación virtual es una educación que está, pues, sobre todo pensada, ¿no es cierto?, en aquel profesor docto, ¿no? Yo les doy un dato, ¿no? 80% de los profesores de UNIR son gente que tiene grado académico de doctor.
Esto es una cosa impresionante. En el Perú, ninguna universidad, ni en el mejor de sus sueños, tendría 80% de su claustro académico con grado académico de doctor. Bueno, esto lo tiene UNIR, ¿no? En el mundo entero muy poquitas pueden igualar ese ratio, ¿no? Entonces, claro, es por este concepto, ¿no? Que se tiene, o sea, es la primacía del conocimiento, ¿no? El conocimiento no es una excusa, sino por el contrario, ¿no? Y esto también se opone a aquel pensamiento errado de algunos que confunden información con conocimientos, con educación, ¿no? Hay gente que dice, oye, pero ¿para qué voy a transmitir todo esto si el chico lo puede encontrar en Google, ¿no? Si él entra a un buscador, no entra al Safari o al Google o cualquiera, ¿no? Y entonces encuentra la información, ¿no? Pero claro, tener información no es lo mismo que tener conocimientos, ¿no? Y este es un error que hay que oponernos, ¿no? Y finalmente, como última idea, antes de pasar a que ustedes, si desean, hagan preguntas, eh, la educación virtual en este año 2020, en el Perú, por ejemplo, ¿no? Todo el mundo, pues, felicita los esfuerzos, ¿no es cierto? Y los esfuerzos, pues, de la gente que lo que ha hecho es salir al ruedo con los profesores sin entrenamiento y poder, pues, hacer las clases de educación virtual, etcétera, ¿no? Pero el año 2021 la cosa será un poco distinta, ¿no? Porque uno dice, oye, el 2020 te lo perdono porque efectivamente hubo la emergencia, etcétera, ¿no? Pero ¿cómo te has preparado este tiempo para el 2021? ¿Y por qué lo digo, no? Porque tener educación virtual no es solamente usar una plataforma y tener una videoconferencia como esta que estamos haciendo ahora, ¿no? Sino es además tener un ecosistema virtual, ¿no? Tener, por ejemplo, un auténtico campus virtual, ¿no? Es decir, ¿cuántas universidades en el Perú tienen un auténtico campus virtual? Muy poquitas, ¿eh? Y es impresionante, ¿no? Y yo diría, contadas con los dedos de solo una de mis manos, ¿no? Entonces, y es terrible, ¿no? Porque resulta de que la gente, pues para tener educación virtual necesita, por ejemplo, pedir una sala para discusión de equipos de manera virtual, ¿no? Necesita un repositorio de investigación científica virtual, necesita una biblioteca virtual, necesita una aula magna, ¿no es cierto?, en la que se pueda discutir un caso, por ejemplo, de manera virtual, ¿no? Si todo esto es un tema que está por construirse en el Perú, entonces la educación virtual ha llegado para quedarse, pero nos toca dar todavía muchos pasos, ¿no? Yo creo que el camino ha empezado a recorrerse, pero como todo en la transformación digital tenemos que ser muy veloces, ¿no? Porque nadie va a estar dispuesto a pagarte para que tú experimentes conmigo, ¿no? O sea, la gente quiere que tú espabiles y espabiles rápido, ¿no? Muy bien, perdón por esta introducción larga y si más bien tienen preguntas, será Bueno, más interesante, ¿no? bien, muchachos, a ver quién se anima a preguntar. Hola Aldo, ¿qué tal? Hola, Te Javier. saludo. No, te saluda Eduardo, ¿cómo estás? Hola, Eduardo, perdóname. ¿Qué tal, Aldo? Bueno, primero agradecerte que estés esta noche con nosotros compartiendo tus conocimientos, como bien dices, más que información, sino son conocimientos. Aldo, una consulta. ¿No crees que también hay un lado contraproducente y un poco más en la realidad nacional peruana de la educación virtual? Más que nada en la educación universitaria, en los primeros años y ahora bueno, en los colegios, ¿no? Y voy a esto porque hay muchas universidades que ya desde la educación presencial tenían muy bajo nivel educativo. Ahora con la educación virtual es peor, ¿no? Porque inclusive hasta los exámenes se lo pasan entre los alumnos, o sea, los profesores, así como hay varios memes, ¿no? El primer día de clases con terno y terminan el semestre y con la cámara apagada y ya que hagan los alumnos lo que quieran, ¿no? Y, o sea, es esa la realidad peruana y de muchas universidades acá en Perú. Y como tú dices, ¿no? Son poquísimas las universidades que pueden dar la talla. ¿No crees que esto también podría ser en un mediano plazo contraproducente de que en el mercado profesional encontremos muchas personas con títulos universitarios, pero que no sepan realmente, no tengan los conocimientos necesarios? Sí, esto que comentas es bastante triste. Efectivamente, SUNEDU durante este tiempo puso un esfuerzo y hay que reconocer, pues, ¿no? que ha hecho
esfuerzos en que la calidad de la educación superior incremente, ¿no? Pero todavía hay mucho por hacer, tú lo has relatado muy bien, Eduardo, ¿no? Y en el tema de la educación virtual, el pequeño problema es que SUNEDU hizo cero, nada. O sea, no se le ocurrió, ¿no? O sea, no. De hecho, yo les comento de que, si ustedes recuerdan, el 10 de mayo salió un decreto supremo firmado por el presidente Vizcarra y por el que todavía continúa siendo ministro, Martín Benavides, que ha hecho mucho, ¿eh? Martín Benavides, hay que reconocerle que ha hecho mucho por la educación en el tema de SUNEDU, pero sacaron un decreto supremo en el que modificaban o se indicaba que se 47 de la ley universitaria, que es precisamente la que habla de las modalidades presenciales, no presenciales, para favorecer pues, que haya virtualidad plena, ¿no? Y daba 30 días a SUNEDU para que SUNEDU emita el reglamento de este decreto, ¿no? Bueno, han pasado muchísimo más de 30 días y no hay ningún reglamento, ¿no? O por lo menos yo no lo encuentro. Ayer me contactaba con una persona experta y me decía, Aldo, no hay tal reglamento, voy a pedirlo porque no existe, ¿no? Entonces es impresionante, o sea, SUNEDU tiene todavía, el Perú, no digamos SUNEDU, en general el Perú tiene un retraso en ni siquiera saber cómo voy a medir la calidad de la educación virtual, ¿no? Y los ejemplos trágico-cómicos que tú comentas son el pan del día, ¿no? Yo les comento, por ejemplo, que yo soy profesor de la UNI, les decía, y la UNI empezó su ciclo oficialmente el 18 de junio. Entonces uno dice, oye, el 18 de junio, pucha, es ayer, ¿no? Porque la clase va a empezar en marzo, ¿no? Pero claro, al final los alumnos un poco estaban incómodos, pero yo he visto en cambio algo muy positivo en todo esto, ¿no? Que durante esos 3 meses la UNI se preparó de una manera muy potente, ¿no? Y cuando salió al frente, ¿no? Los profesores estaban muchísimo mejor preparados, la plataforma muy bien montada, se usa Moodle, es un aula virtual que tiene la UNI, pero digamos que completamente distinto a haber lanzado en marzo de una manera caótica, ¿no? Hay mucho camino por recorrer. El regulador de la educación, que es SUNEDU, tiene que establecer los estándares de calidad, ¿no? Y supervisar que esos estándares de calidad se cumplan, ¿no? Yo recuerdo que en el comercio, hace como un mes más o menos, salió una entrevista al encargado de la superintendencia y él decía que tenía más o menos, Eduardo, para que te hagas una idea, 1.200 denuncias en temas de virtualidad, ¿no? Es impresionante, o sea, la gente quejándose, pues, ¿no? Y como decía David, gente que al final se sale de la universidad, yo, ¿por qué voy a pagar para esta, iba a usar un adjetivo muy duro, ¿no? Para esta oferta que no es la que yo considero mejor para mí, ¿no? Pero lo cierto es que, Eduardo, si se libera, por ejemplo, la posibilidad el día de hoy la ley peruana dice que para que la educación de pregrado sea buena, tiene que haber al menos 50% de presencialidad. Eso dice la ley universitaria en el pregrado, ¿no? En maestría, no, en maestría basta que haya pues una clase, una sola, y se puede hacer el resto virtual, ¿no? Por eso que casi el 100% de virtualidad se permite en maestrías, ¿no? Pero en cambio, si se libera ese 50%, Eduardo, imagínate tú podrías sin ningún problema decir, oye, ¿y entonces por qué no puedo estudiar el pregrado en la Universidad de Navarra? ¿O por qué no puedo estudiar el pregrado en la Universidad de Buenos Aires? ¿O por qué no puedo estudiar el pregrado en la Universidad de... Es decir, entramos en un sistema muy interesante, ¿no? Porque el título extranjero luego tiene que ser reconocido en el Perú, pero si se dan las condiciones para que se reconozca, por ejemplo, ¿cuáles son las condiciones para que un título se reconozca en el Perú? En primer lugar, que el título sea un título oficial, o sea, un título a nombre de la nación de aquel país, ¿no? Y en segundo lugar, que el Perú tenga convenio bilateral con esos países. Hay otras formas de reconocer el título extranjero, pero es el primero que indica SUNEDU, ¿no? Uno entra a títulos extranjeros, reconocimiento, y lo primero que dice, si es un título oficial y además hay convenio bilateral con ese país, por eso que las maestrías, por ejemplo, que ofrece UNIR, como son maestrías con título oficial, y como Perú tiene convenio con España y convenio con México, donde también tenemos una universidad, los títulos son reconocidos por SUNEDU. Entonces, bajo ese concepto, UNIR en el Perú no puede ofrecer pregrados. En Ecuador tenemos más de 9.000 alumnos. Muchos de ellos son alumnos de pregrado, porque en Ecuador desde hace muchos años se permite el 100% de la virtualidad en el pregrado, ¿no? Entonces, hay que quitarse el paradigma primero de que educación virtual es mala. Lo que pasa
es que lo que ha ocurrido aquí en el Perú es que uno ve, como tú bien decías, ¿no? A unos señores haciendo, pues, del hazmerreír del país, ¿no? Y realmente es ridículo, pero en general uno, por ejemplo, puede ver más del 35% de la oferta educativa de Estados Unidos es virtual. Qué duda cabe que Brasil es el que lleva la delantera en América Latina en virtualidad y es impresionante. Es decir, hay que quitarnos pues, de la cabeza una serie de paradigmas y lo que hay que hacer simplemente es que haya un regulador, o sea, SUNEDU, que establezca pues, los estándares potentes de calidad, ¿no? Y para eso tiene que aprender de la gente que lo hace, ¿verdad? De hecho, el Estado peruano, y la vez pasada lo anunciaba, en la conferencia que dieron por los 6 años de la ley universitaria en SUNEDU, fue pública, no está en la página de SUNEDU, lo anunciaba Jorge Mori, que es el director general de Educación Superior del Perú, del Ministerio de Educación, que se ha contratado a empresas y a universidades internacionales para poder ayudar a las universidades peruanas, porque los expertos en educación virtual no están en el Perú. El Perú está muy atrasado, lamentablemente, ¿no? O sea, hay camino por recorrer, Eduardo, todavía mucho. Bueno, muchas Gracias, Aldo, gracias. muchas gracias. Gracias, Aldo. ¿Alguien más quiere preguntar, por favor? Basta A con ver, que... yo tenía una pregunta. Sí, Aldo, Javi. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas ¿Qué gracias tal, por Javi? estar aquí en esta tertulia y darnos esta buena charla, ¿no? La pregunta que yo tengo es, considerando pues la experiencia que tiene la Universidad UNIR, ¿no? En cuanto al tema virtual y los años que tú mismo has comentado, que ya vienen desarrollando esta plataforma y esta forma de estudio 100% virtual, y comparándola con las universidades que hay aquí en Perú, que yo creo que el 99% está completamente atrasado en el tema virtual. ¿Cómo ha impactado esta pandemia en la Universidad UNIR? En UNIR más bien el impacto ha sido positivo, ¿no? Porque UNIR, por decirlo así, nació con pedigrí digital, ¿no? Si nosotros hace 12 años nacimos como 100% virtual, entonces la emergencia sanitaria no nos ha enseñado pues a virtualizar nada, ¿no? Sino que desde hace 12 años lo hacemos. De hecho, Jorge Mori precisamente, nosotros hemos colaborado con él en darle becas a profesores para enseñarles a pasar de lo presencial a lo virtual, ¿no? Más de 3.000 profesores peruanos han sido capacitados por UNIR en diferentes modalidades, ¿no es cierto? Por ejemplo, a un grupo le dimos un curso de didáctica online, ¿no? A otro curso le dimos un ciclo de conferencias sobre pasar de lo presencial a lo virtual. Es decir, más de 3.000 profesores peruanos universitarios que se han visto beneficiados precisamente por la experiencia que tiene UNIR, ¿no? Es un tema que UNIR se ve en la responsabilidad también social de transmitir ese saber hacer, ¿no? Entonces, ¿cómo le ha afectado a UNIR? Pues yo digo que ha sido muy positivo, ¿no? Porque más bien lo que ocurre es que en el Perú está ocurriendo un fenómeno que es típico peruano, ¿no? Del hombre luchador del Perú, ¿no? Que incluso a la gente que queda sin trabajo, a mí es muy conmovedor, ¿no? Recibir muchas llamadas de gente que me dicen, Aldo, quiero estudiar una maestría. Acabo de perder el trabajo, pero estoy pensando más bien en el estudio como una posibilidad de reinventarme. Entonces, esa es la típica de la clase media luchadora de este país, pues, ¿no? Entonces yo la verdad ¿qué efecto para UNIR? Positivo, porque la gente lo que ve es, quiere estudiar, pero inmediatamente piensa, ¿y ahora dónde voy a estudiar, no? Entonces, en esto que decíamos un momento, la gente busca educación virtual, pero educación virtual de calidad. Entonces, no voy a ir a quien está aprendiendo a hacerlo, ¿no? Ahora, dicho esto, también hay que reconocer que las universidades peruanas han salido al frente con mucho ímpetu y con mucha gallardía, ¿no? De hecho, el PAT hace las cosas muy bien, la Universidad de Piura, la UPC, sí, las universidades han salido al frente con mucho. La Universidad de San Agustín de Arequipa fue la primera universidad pública en empezar su ciclo virtual, ¿no? Y la verdad que venía preparándose muy bien, ya porque tenían un proyecto de transformación digital más antiguo, ¿no? Y hay que reconocer que, o sea, no es que el Perú pues esté también en la época de las cavernas, ¿no? Lo cierto es que hay mucho por recorrer, ¿no? Entonces, el impacto para UNIR, la verdad que muy positivo porque la gente ha volcado su mirada en universidades. Hay muy poquitas, ¿ah? Pero hay, como por ejemplo UNIR, que sean 100% virtuales, ¿no? Que sean nativas digitales, por decirlo de alguna manera, ¿no? Yo quisiera, gracias Aldo, quisiera hacer una pregunta Gracias. que es clave en todo esto, creo, ¿no? El tema de la formación humana, es decir, el roce entre unos y otros, las relaciones que se establecen,
son importantísimas en el desarrollo de la personalidad y de la socialización indispensable para hacer sociedad. Y entonces, ¿cómo se salva eso en una estrategia totalmente 100% online? Es un tema bien interesante el que tú comentas, David, porque, digamos, la universidad es un ámbito, pues, de formación humana en la que se exige, pues, una serie de cosas que van más allá de las solas clases, ¿no? Y por eso que es tan importante en una universidad el que haya, pues, que la gente haga deporte, que la gente se conozca, que la gente participe de centros culturales, que la gente tenga asociación, y entonces, pues, todo eso en el modelo virtual se ve reducido, obviamente, ¿no? Pero no quiere decir que se vea minimizado, ¿no? De hecho, nosotros tenemos una serie de actividades, por ejemplo, de proyección social, ¿no? Y los estudiantes, por ejemplo, de la Facultad de Derecho dan asistencia en temas legales, ¿no es cierto?, a gente de un montón de lugares del mundo, ¿no? Y entonces, claro, la virtualidad te permite llegar a más, ¿no? Por otro lado, la virtualidad, pues, en tiempos de coronavirus, esta nueva normalidad, ¿no? Hay gente que no sale de su casa desde hace más de 4 meses, ¿no? Estamos 8 de agosto y la cuarentena empezó el 16 de marzo en el Perú, ¿no? Entonces hay gente que tiene 4 meses sin salir de su casa, ¿no? Bueno, de verdad que se han hecho más posible la facilidad para salir de casa, etcétera, pero hay gente que no puede y que no ha salido, ¿no? Y que sin embargo pues no está limitado, ¿no? Entonces, la educación virtual, David, es un complemento, ¿no es cierto?, en el sistema, en el gran sistema educativo, ¿no es cierto? Es un complemento que nació no para reemplazar a la educación presencial, ¿no? Nunca ha sido ese su objetivo, ni lo será, ¿no? Es un complemento precisamente como una posibilidad para todos aquellos que no pueden acceder a una educación presencial. Lo que pasa es que el día de hoy se ha puesto, ¿no es cierto?, en primer lugar, porque el día de hoy todos nos hemos visto obligados a la virtualidad, ¿no? Y cuando todos nos hemos visto obligados a la virtualidad, entonces se reconoce la valía aún mayor de aquellas que lo veníamos haciendo hace mucho tiempo, ¿no? Con esto quiero decir que efectivamente pues hay temas que la virtualidad no puede suplir, ¿no? Por ejemplo, cosas positivas de la cuarentena, ¿no? La gente ponía en los memes, ¿no? Cuando empezó la cuarentena, uy, ahora los divorcios que van a haber, ¿no? Y la gente ponía ahí, ¿no? Y ahora voy a estar con la tóxica, decía, ¿no? Refiriéndose pues a la esposa, ¿no? Y entonces ahora, ¿qué tóxica ni qué 8 cuartos? No, más bien, lo que han incrementado pues son las reconciliaciones, han aumentado las mujeres embarazadas, han aumentado pues las familias más unidas, ¿no? Antes el hijo que se ponciopilateaba y con el cuento de que me voy a la universidad, mamá, no ayudaba en nada en la casa, ahora tiene que ayudar pues a barrer, a ordenar su cuarto, ¿no? Porque su mamá, además de estar en la casa y hacer la cocina, tiene que trabajar porque también está en el teletrabajo, entonces todos ayudan. Ahora todo el mundo tiene que sentarse a la mesa y conversar, ¿no? Y si a uno le da COVID, pues tenemos que ser solidarios y ver pues, que esté en cuarentena en su cuarto, pero ayudarle. Es decir, lo que ha pasado en el Perú y lo que esta emergencia sanitaria nos trae de positivo es mucho, ¿no? Y todo este tema, ¿no es cierto?, de papás ayudando a sus hijos, sentados en la computadora del hijo para ayudarle pues, con la tarea, tanto en educación básica como en... Es decir, todo esto de alguna manera suple el que el hijo esté en la casa, ¿no? Ese contacto que lo necesita y que efectivamente pues, es irreemplazable, ¿no? El hombre es un animal social, ¿no? Y por eso que tenemos, no hay que vernos frenados, ¿ah? Y esto es un tema que yo lo digo también a toda la gente joven maravillosa que está en esta tertulia con nosotros, que no se vean frenados, ¿no? Es un tiempo más bien de mayor posibilidad, ¿no? De conversar por teléfono con los amigos, de hacer una videoconferencia, de tener esta conexión, ¿no? Es decir, suplir lo que no se puede hacer de manera física, es decir, uno tiene la posibilidad de ser buen amigo y de ser tan amigo como lo era cuando podía salir a la calle con total libertad, ¿no? Es decir, no hay excusa para ser más amigos de nuestros amigos, ¿no? Tenemos la posibilidad de llamarlos, de escribirles, de mandarles un WhatsApp, de una videoconferencia, de alentarlos, de preocuparme por él, de mandarle un video, de si le gusta el ajedrez, pues oye, pasarle un video de ajedrez, es decir, lo que sea, ¿no? Pero tenemos que ser buenos amigos, ¿no? Y la virtualidad nos permite esto, ¿no? David nos trae un tema interesante, ¿no? Que es que, oye, todo este tema humano de la realidad social del hombre, efectivamente, pues, esta situación de cuarentena es excepcional, ¿no? Sin embargo,
eso no quita que debemos frenarnos, ¿no? También es verdad que la virtualidad nos permite y potencia la posibilidad de conexión con la gente, ¿no? ¿Alguien se anima a preguntar? Buenas noches, Aldo. Te saluda Rodolfo Román de Cusco. Hola, Rodolfo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, de tiempo, y me da gusto de repente compartir esta tertulia contigo, como dice David y también Eduardo. Más que compartir información, es compartir conocimiento de lo que está pasando ahora, ¿no? Bueno, yo me quedaba pensando en una frase que mencionaste, ¿no? Es respecto al tema de la transformación digital. No es un tema que pasa por tecnología, sino por las personas. En esa línea, quería de repente preguntarte, ¿cuál es el rol del estudiante para que de repente esa frase se cumpla, ¿no? Y finalmente surte efecto y se entienda como tal, o sea, que pase por personas, ¿no? Mira, cuando uno estudia cualquier, digamos, cualquiera de las muchas visiones que hay sobre transformación digital, hay un concepto que es como recurrente, ¿no? Todo el mundo incluso dice que es lo más importante en la transformación digital, en términos generales, ¿ah? No solamente en la educación, ¿no? Y es el llamado, en inglés se dice customer centricity, ¿no? La centralidad del cliente, ¿no? Es decir, en el mundo del marketing hace muchos años se hablaba de estar orientado hacia la persona, orientado hacia el mercado y no hacia el producto, ¿no? Entonces, cuando se orienta hacia el mercado, hacia la persona, es mucho mejor que hacia el producto. O sea, la cuarta revolución industrial nos ha venido a recordar lo mismo que hace mucho tiempo se decía en el mundo del marketing, ¿no? Sí, el customer centricity, ¿no? La centralidad del cliente, el consumidor, del estudiante, ¿no? Entonces, ¿cuál es el papel del estudiante? Pues es una pregunta interesante, ¿no? Yo creo que los estudiantes respecto de la tecnología tienen muchas ventajas con relación al profesor, ¿no? Porque el profesor es una persona que tiene unos años más que el estudiante y por lo tanto su distancia de la tecnología es mayor. El estudiante es más nativo digital. De hecho, ustedes son casi todos nativos digitales, ¿no? Entonces, digamos que la aversión hacia la tecnología es nula o mínima en el caso del estudiante, ¿no? Es una ventaja tremenda, ¿no? ¿Yo qué te diría respecto de cuál es digamos, el rol del estudiante, ¿no? Yo creo que un estudiante tiene en este tiempo, ¿no?, que darse cuenta con mayor profundidad, ¿no? Y ustedes lo aprenden, ¿no?, en las charlas, en la formación integral que procura dar el Centro Cultural Andagua, ¿no? Ustedes entienden que la corrupción empieza también en las universidades, ¿no? Y esto que comentábamos hace un momento en broma, ¿no?, de un estudiante que se pasa por los exámenes, etcétera, esto es un tema de corrupción, ¿no? Y esto es lo que ocurre, ¿no? La gente joven se queja tanto porque le da asco la corrupción, pero no le da asco pasarse unas preguntas, ¿no? No le da asco entrar a buscar cosas que no valen la pena, ¿no? Entonces, que te dé asco, ¿eh? O sea, que te dé asco todo aquello y que le enseñes a la gente a que esto no es pues algo correcto, ¿no? Que tenemos, ¿cuál es el rol del estudiante? Yo les cuento como anécdota, ¿no? San José María Escrivá, el fundador del Opus Dei, quería que los numerarios y agregados, ¿no?, los numerarios todos, ¿no?, pero los agregados también estudiáramos con profundidad teología y filosofía, ¿no? Y con una profundidad tal como la estudia un sacerdote, por ejemplo, ¿no? Una persona que se va a ordenar sacerdote, ¿no? Entonces, con ese nivel de profundidad, de rigor, de exigencia, ¿no? Y entonces, yo recuerdo que la primera vez pues, que llevé los cursos que se llevan, ¿no?, a lo largo de una serie de actividades, ¿no? La primera vez que llevé el curso fue impresionante porque llegó el momento del examen y el profesor dijo, estas son las preguntas y cada uno puede ir a responderla donde quiera, ¿no? Y entonces yo era estudiante de la universidad, estaba, recuerdo en esa época, en tercer ciclo en la uni, y pensaba, yo dije, oye, estos patas, qué confiado, decía yo, ¿no?, porque me voy a mi cuarto ahorita, agarro los libros y me copio todo, ¿no? Y entonces, claro, pero uno dice, ¿y qué ganas con eso? ¿Engañar a quién? ¿No? Si a ti mismo no te puedes engañar, ¿no? Y tú y yo, que somos cristianos, pues, oye, a Dios no lo engañas, ¿no? Y además que cuando tú haces algo, acuérdate que hay un concepto en la antropología a propósito de los temas de humanismo que hablaba David, ¿no?
en la persona humana hay un tema que se llama la reconfiguración, ¿no? Uno se va reconfigurando constantemente. Si cuando hago algo bueno, eso bueno me lleva pues a un círculo virtuoso hacia arriba. Y cuando hago algo malo, constantemente me lleva a un círculo vicioso hacia abajo. Es decir, si yo hoy día miento, mañana estoy mejor habilitado para mentir. Así como si yo hoy día soy puntual, mañana estoy mejor habilitado para vivir la fortaleza y ser puntual. Es decir, uno se va reconfigurando con las acciones que hace, ¿no? Entonces, el rol del estudiante, darnos cuenta de esto que San José María decía ya hace muchos años, ¿no? De lo que tú y yo hagamos dependen muchas cosas grandes, ¿no? De lo que tú y yo hagamos dependen muchas cosas grandes, ¿no? O los que estamos en algún círculo, ¿no? En esta tertulia, que ojalá seamos todos, ¿ah? Y si no sabes lo que es el círculo, pregúntale a David, David, ¿qué es el círculo? O a Paul, ¿no? Y me gustaría entrar a un círculo, ¿no? Pues los que estamos en el círculo recordamos pues la pregunta semanal del círculo, ¿no? He dedicado al tiempo, el estudio necesario, sabiendo que para mí estudiar es obligación grave, ¿no? El rol del estudiante, el de siempre. Estudiar es obligación grave. Que de lo que tú y yo hagamos depende pues que el Perú cambie, ¿no? Que la corrupción se termine. Es decir, vamos a darle la vuelta a este país, pero vamos a darle la vuelta empezando por nosotros mismos, ¿no? Yo creo que por ahí van las balas, ¿no? Gracias, Aldo. Saludos desde Cusco. Cuídate mucho. Gracias, Adolfo. Sí. Estás en mudo, David. Estás en mute. Aldo. Sí. A ver, Gonzalo quiere preguntar. Gonzalo Flores Castro. ¿Cómo estás, Gonzalo? Adelante. Hola, David, ¿qué tal? Quería preguntarte algo. Era con respecto a la educación online, especialmente en temas de pregrado. A veces me da la impresión que el alumno que se incorpora a un tipo de educación online requiere justamente lo que tú dices, ¿no? O sea, esas virtudes que sea consciente de su posición de estudiante y que tiene que él mismo autodeterminarse hacia ese objetivo de educarse. O sea, creo que en la educación a distancia, online, la pelota está más en la cancha del alumno en el sentido de que tiene que formar su virtud y quizás las mismas universidades tienen que volcar un poco la atención a que sean más conscientes los mismos alumnos de que ahora la pelota está más en su cancha que en la nuestra. Ya no estamos ahí para controlarles, por así decirlo, ¿no? Y en ese sentido, o sea, no sé si puedes profundizar un poco más en esa idea, quizás esté equivocado, pero también en otro punto que podría ser peligroso, ¿no? De que un tipo de educación así, si bien requiere más del alumno, me parece, cae justamente en el peligro de que, o sea, yo lo pongo como analogía a, te metes en matrícula al gimnasio, ¿no? Y el gimnasio, digamos, gana dinero muchas veces en que apuesta a que no tienes la fuerza de voluntad a ir tú mismo y entrenarte, ¿no? Claro. Que vayas, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, o sea, como que te lo dejamos en tu cancha, pero al mismo tiempo creo que la educación online está más orientada, o sea, es complementaria a la otra precisamente porque está orientada a personas que al menos o ya son conscientes o han empezado un proceso en el cual ya pueden tomar su propia educación en algo en sus manos, ¿no? No es el muchacho que no sabe qué tiene que hacer en su vida, ¿no? Mira, esto que tú dices es bien interesante y yo te puedo contar, por ejemplo, que en el Perú la deserción universitaria es impresionante. Los indicadores de deserción en los primeros años de la universidad, estamos hablando de 30%, 28%, 25%, es impresionante. O sea, gente que se matricula en una universidad y luego no continúa, ¿no? O porque no tiene la capacidad, o porque le falta fortaleza, o porque le falta voluntad, por una serie de cosas, ¿no? Entonces, eso pasa en educación presencial. Ojo, yo he sido gerente, como te contaba, de la Universidad Científica del Sur, y los estándares en el Perú son esos, o sea, 30% de gente que se va, y las universidades privadas cuentan con eso, o sea, matriculo sabiendo que se me va a ir el 30%, con lo cual, si te quiero llegar a mis números, tengo que matricular con 30% por encima, ¿no? Pero lo que te iba a comentar es que eso pasa en la educación presencial también, ¿no? No te creas, Gonzalo, que es solamente un tema de virtualidad, ¿no? Pero, por ejemplo, en el modelo que tenemos nosotros en UNIR, tenemos la presencia de un tutor, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente esto que tú dices, incluso en alumnos de maestrías,
se presenta, ¿no? La gente llega cansada a su casa del trabajo y dice, bueno, ya como yo sé que igual la clase queda grabada, ya la veo mañana, ¿no? Y ya la veo mañana, y esto hace que vayas postergando pues el tema, ¿no? Entonces el tutor personalizado es una persona que te va haciendo seguimiento y que te dice, te falta esta sesión, te falta esta clase, tienes que entrar a esta, tienes que hacer este examen, no te olvides, esta lectura, tu trabajo, ¿no? Entonces, la presencia de un tutor es un modelo que en UNIR ha hecho que la deserción se reduzca a casi nada, ¿no? Es impresionante, ¿no? Un hermano ayudado por su hermano es como una ciudad amurallada, dice, ¿no? Un texto bíblico. Entonces, es impresionante efectivamente cuando uno tiene la compañía de alguien que te va ayudando, ¿no? Entonces, es clave esta ayuda, Gonzalo, y yo creo que los sistemas virtuales tienen que incorporarla, ¿no? La Universidad de Piura, por ejemplo, vive la modalidad de un tutor, de un asesor, ¿no? Yo no sé ahora, porque ya hace tiempo no estoy en la Universidad de Piura, pero seguramente el asesor ahora pues te ayuda a no perder el hilo en el tema de la virtualidad, ¿no? En el tema de la educación básica, qué importante, por ejemplo, que los papás estén presentes pues, para enseñar a estos chicos, ¿no? Y ahora que están en la casa, papá e hijo, con mayor razón, ¿no? O sea, el papá no se puede desentender, ¿no? De la formación del hijo, pero es verdad lo que tú dices, ¿no? O sea, hace falta un cierto nivel de madurez y hay que ir ganándolo poco a poco, y si no, a través de un tutor, enseñándole a la gente a que lo gane, ¿no? Pero efectivamente, pues, tenemos que empezar a ser gente más madura, ¿no? Hola Aldo, bueno, buenas noches con todos. Eh, Primero agradecer a Brian por la invitación, encantado de estar aquí y poder escucharlos. Yo quería comentar algo antes de realizar las preguntas que tengo. Cuando apenas acabé el colegio tuve la oportunidad de pasar por una experiencia virtual, y esto quizá motivado más por mi hermano que quería que no pierda el tiempo, ¿no? Lamentablemente uno por el tema de que quizá no era mi vocación y otro porque era muy pronto, con 15, 16 años creo que no era muy buena decisión. No pude continuar, pero pude, digamos, al menos un par de semestres probar cómo era este sistema, ¿no? Me acuerdo que en ese tiempo usábamos el Blackboard y, bueno, tenía algunos pros y algunas ventajas y desventajas, ¿no? Entonces, en base a esto es que yo veía, y hoy por hoy también veo que, por ejemplo, en el trabajo tengo un compañero, ¿no? Que quiere realizar también estos estudios semipresenciales. En este momento él quizás se está orientando más a una oportunidad por la Continental. Y más que todo porque sus hermanos también han estado siempre, digamos, en esta modalidad, ¿no? Y sus motivaciones que veo de manera sincera, ¿no? Quizá es que él quiere aprovechar lo que antes comúnmente se tenía como que ese estereotipo de universidad virtual, ¿no? El tema de hacerlo en menos tiempo, el tema de la facilidad y cosas así, ¿no? Entonces, voy a la pregunta. La primera pregunta era que en el caso del UNIR y en el caso de tu experiencia, Aldo, ¿cómo han visto ese tema con el público objetivo, no? ¿Qué tan variopinto han encontrado a los estudiantes? ¿Cuáles eran sus motivaciones por las cuales ellos optaron llevar una maestría o un curso por la UNIR, ¿no? Y si es que, digamos, tuvieron este grupo de estudiantes que estaban con un estereotipo antiguo, ¿cómo hicieron para poder, digamos, cambiarles un poco el chip y, o sea, enseñarles de verdad, ¿no? Y que puedan sacarle el máximo provecho a esta educación virtual. Lo segundo era que, bueno, yo también, en un mediano o largo plazo, pues yo también me gustaría incorporarme bastante en eso de la educación virtual, ¿no? Y más aún con lo que mencionas. Y veía, por ejemplo, en la página de Facebook, así, que existe bastante desconfianza, ¿no? Y especialmente yo quería consultarte también cómo han afrontado esto de manera también a través del marketing y a través normativo acerca de esto de los títulos, porque veía que quizá el término reconocible creo que está como que necesita de un procedimiento, creo, para poder llevarse y no poner el término de frente, que es reconocido, y a muchas personas esto ya les llamaba algo de atención, quizá ahí existía un poco de temor, ¿no? Entonces, ¿cómo ustedes han afrontado esto de manera por el marketing y también por el tema normativo, ¿no? Y por último, era acerca del repositorio, lo mencionaste en un momento. Eh, Sabemos que la universidad en sí es una
una institución que busca llegar a la verdad, ¿no? Bueno, aproximarse a la verdad y generar conocimiento y, desde mi perspectiva, creo, aportar a la sociedad con la investigación, ¿no? Solucionar problemas de la sociedad. Entonces, y veía que quizá, no sé si por falta de buscar más, no encontraba un repositorio por la prontitud, y bueno, ahí no sé si también nos podrías dar un comentario acerca del repositorio del UNIR, ¿no? Y bueno, gracias por tus palabras antes que nada. Excelente. Muchas gracias, Brad. Entonces, yo te contesto. Perdón, Aldo. Perdón, sí. También, Brad. Brad ha hecho un montón de preguntas juntas. Yo te rogaría que seas sintético, o quizás no puedas responder a todas en este momento. No digo porque no lo sepas, sino por el tema de tiempo, ¿no? Y creo que con esto terminaríamos la sesión de hoy. ¿Ya? Excelente, David. Entonces yo rápidamente empiezo por el final, entonces, que creo que es la más interesante, ¿no? UNIR, Brad, tiene un repositorio de investigación científica muy potente, ¿no? Se llama REUNIR, ¿no? El repositorio de investigación científica de UNIR es absolutamente potente. Publicamos en revistas indexadas. Tan es así, Brad, que hemos hecho en el Perú, para apoyar a la investigación científica peruana, un curso en cultura de la investigación científica. Han participado 150 personas, investigadores peruanos, algunos de ellos becados todos becados, mejor dicho, por la Fundación UNIR, pero algunos de ellos que fueron presentados por CONCITEC, presentados por SUNEDU, presentados por el mismo MINEDU, ¿no? Y de hecho estamos lanzando la segunda edición de ese curso en Cultura de la Investigación. Hubo 10 cusqueños que participaron de ese curso, un curso bastante potente, en el que la gente, cuando conoce lo que es UNIR, su nivel de investigación, las publicaciones que hace, las investigaciones que tiene, pues queda impresionado, ¿no? Si deseas, Brad, a través de David, me pasas tu contacto y yo te doy información del repositorio de investigación, y etcétera, para que tengas tú. Es decir, UNIR es una universidad que tiene 6 facultades y que, como te digo, tiene el 80% de sus profesores con grado académico de doctor. Entonces, de eso se hace muchísimo, ¿no? Y de hecho, en el Perú estamos haciendo junto a CONCITEC todo un trabajo potente, y vamos a hacer una segunda edición de este curso de investigación, ¿no? Después comentabas tú en la primera pregunta de la gente que tenía dudas, ¿no? Respecto a la educación virtual y cómo ayudarles a ellos mismos, ¿no? Bueno, la universidad es una universidad exigente. Cuando uno entra a estudiar a UNIR, uno ve que hay exámenes, hay prácticas, hay trabajos, que es una universidad porque tiene que darte un título, ¿no? Y para darte el título, un título oficial además, tienes que tener pues un mínimo de rendimiento, aprovechamiento y de esfuerzo, ¿no? Entonces, y todo eso pues hace que la gente se dé cuenta que no entra a una universidad de puro cuento, ¿no? No es, mira, asisto a las clases, me ponen un check y estoy, ¿no? ¿No? Hay gente que no aprueba, hay gente que jala, hay gente que... Es decir, es una universidad, ¿no? Y por lo tanto la gente rápidamente se le va de la cabeza los errores de pensar que esto es facilito y me meto acá para hacerlo facilito, ¿no? O sea, no. De hecho, el doctorado de UNIR es muy buscado, ¿no? Muy peleado, y los doctores que tenemos son gente muy exigente. Para darte una idea, ¿no? En la Facultad de Comunicación y Empresas, el decano es Pablo Cardona, ¿no? Pablo Cardona es un señor, tú lo googleas, y es un tipo pues absolutamente potente, ¿no? Que ha sido directivo en el IES, en la Universidad de Navarra, ha sido director de una escuela de negocios en Shanghái, ¿no? Es un tipo potente. Bueno, él es el decano de la Facultad de Empresas, ¿no? Rafael Puyol, que fue rector de la Universidad Complutense, es el presidente de UNIR en este momento. Entonces, claro, esa es la categoría de gente que tiene la universidad, ¿no? Entonces, digamos que la gente rápidamente se ubica una vez que entra a UNIR, porque se da cuenta de que no es un juego, no es un cuento, no es una universidad, pues a ver que entro y a ver si paso facilito, no es agua caliente, sino es una universidad exigente con rigor, con ritmo, con exigencia académica y con potencia, ¿no? Y lo otro que decías tú respecto de SUNEDU, se dice reconocible por SUNEDU, por una exigencia de SUNEDU, en primer lugar, ¿no? Porque ningún título de UNIR oficial no tiene por qué no ser reconocido, porque el procedimiento de reconocimiento dice explícitamente, y está publicado en la página de SUNEDU, que para ser reconocido necesitas que el título sea oficial y que el Perú tenga convenio bilateral con el país de origen. Si se cumplen esas dos condiciones, el título es reconocido en el Perú.
El título que ofrece Unir España es oficial. El título que ofrece Unir México es oficial. Y el Perú tiene convenio bilateral con España y con México. Con lo cual los títulos que ofrecemos aquí son reconocidos y tenemos un sinnúmero de estudiantes que ya acabaron sus maestrías y sus programas, cuyos títulos están en SUNEDU reconocidos, ¿no? Con lo cual, es verdad pues, que SUNEDU exige que uno ponga reconocible, porque el reconocimiento no es automático. Esa es la razón, Brad, ¿no? Es decir, tú tienes que presentarte a la oficina de grados y títulos a hacer tu trámite. Pero una vez que haces tu trámite, no hay ninguna razón por la que se niegue el reconocimiento, porque se cumplen las dos condiciones. Simplemente se pone reconocible por una exigencia de SUNEDU, porque uno tiene que ir presencialmente a hacer un trámite, ¿no? No es automático, ¿no? Entonces, más que por eso, y efectivamente yo quisiera poner reconocido, pero la autoridad peruana me pide otra cosa. Y entonces simplemente hay que dar a conocer estos temas para que la gente lo tenga claro. Y yo creo que la gente cuando se lo explica, lo entiende rápidamente. Y como podemos mostrarle además, tema de marketing, preguntabas tú, ¿no? Le mostramos con la información que los alumnos nos permiten, cómo entrando con el DNI de un alumno egresado nuestro, se puede ver que dice, ¿no? Título reconocido por SUNEDU, UNIR, maestría, por ejemplo, en MBA, o maestría en cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, sí que los títulos son reconocidos y hay mucho ejemplo de eso. Y bueno, muy bien, David. Creo que nos hemos recontrapasado el tiempo. Bueno, lástima porque el tiempo sea siempre un tirano, ¿no? Nada, muchísimas gracias, Aldo, de verdad, a nombre de todos los concurrentes. Y bueno, yo he aprendido mucho también. Y bueno, ya veremos pues a qué velocidad nos adecuamos a la nueva normalidad, en el sentido que va a ser lo normal, va a ser que tus carreras tengan un altísimo contenido de online, ¿no? Habrá que pensar, en algunos casos, un mix, aunque sea puntual, pero de relación inmediata, viva y directa, ¿no? No ha salido el tema, David, pero si estuviera aquí Rafael López Aliaga, tendríamos que decirle, Rafael López Aliaga, tú tienes aspiraciones interesantes en este país, tendríamos que incluir, o por lo menos cuando nosotros evaluemos a cualquier persona, a cualquier partido político que tenga interés de hacer del país su sede de gobierno, ¿no? Tendríamos que exigirle que en su visión de estadistas esté incluido pues todo el tema de la infraestructura digital que este país necesita y que el Estado peruano tiene que regar por este país. Es decir, en vez de gastar plata en tanta tontería, la infraestructura digital es un tema que cualquier candidato a gobernar el país tiene que explicar con claridad cómo lo va a hacer, porque de eso dependen muchas cosas, ¿no? Por supuesto, estamos totalmente de acuerdo. Yo estoy a nivel todavía de educación secundaria y trabajo en ese mundo rural, y si no se hace esto, es la inequidad andando. Pero bueno, muchas gracias nuevamente, Aldo, de verdad. Muchachos, nos veremos ¿cómo se llama? La semana del sábado que viene, a esta misma hora, a las 7:45, no sin antes comentar, ¿no? Que antes de esta actividad, de las 7:45 a las 7, tenemos una actividad que se llama la meditación de los sábados, que predica el sacerdote de aquí del centro de Andagua, y que también están cordialmente invitados para aquellos que les interese. Bueno, nada, gracias a todos y será hasta la próxima. Hasta luego, amigos. Cuídense mucho. Gracias, Aldo. Hasta luego, Aldo. Muchas gracias. Gracias, Aldo. Gracias a ustedes. Chao con todos. Chao, David. Chao, Paul. Gracias.